nuestra hora XTV, la hora en la que de su mano analizamos un poco cómo se están moviendo los mercados. Lo hacemos en esta ocasión con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTV. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de charlar contigo como siempre. Vamos a hacer ahora un pequeño análisis de todo lo que está pasando. Parece, bueno, pues que el IBEX 35 sigue bastante tranquilito. En algún momento se ha dado la vuelta y ha estado en rojo. Ahora mismo subiendo un 0,9%. Se mantiene por encima de los 9.000. Pero todavía no alcanza, ¿no?, esos 9.200, la resistencia de los 9.200 y pico, 9.234 si no recuerdo mal, que ha sido sus máximos del año. Sí, bueno, el IBEX está aguantando muy bien. La verdad es que las bolsas están en máximos prácticamente en su totalidad. Hemos visto correcciones significativas en bolsas asiáticas, en China, en Japón, pero en general lo que son los índices core de las economías desarrolladas siguen haciéndolo muy bien. La mayor corrección dentro de los índices generales la tuvo el Nasdaq con un 8,5%. Pero seguimos viendo la misma tónica que estas semanas atrás, ¿no? Datos de crecimiento muy positivos por el lado de Estados Unidos, de China, algo más retrasada la recuperación en Europa, pero con muy buenas perspectivas a medida que avanza el proceso de vacunación. Y por el lado del pero, digamos, de esta situación es la presión inflacionista. Pero de momento el mensaje de los bancos centrales se está creyendo, ¿no? Los inversores escuchan, no vamos a tener que hacer nada, esto es transitorio, no pasa nada, y eso es lo que está imperando, ¿no? Y está dando tranquilidad a los inversores que creen que van a poder gozar de estas condiciones de crecimiento económico y apoyo incondicional de bancos centrales, al menos durante este año y el que viene. Aún así, Pablo, Deutsche Bank ha hecho una última advertencia en la que afirma que la inflación no será un problema que desaparecerá y que podría incluso provocar una crisis dentro de unos años. Sí, de hecho, él hace un análisis en los que básicamente vuelve a la época de los 70, ¿no? A la década de los 70 del siglo anterior, donde vimos pues inflaciones que incluso llegaban a ser de doble dígito. El motivo principal al que alude es que nunca hemos visto tanto estímulo monetario y tanto estímulo fiscal volcado de forma simultánea en el mercado, ¿no? Y sobre todo no hemos visto tanta combinación de estímulo con unas economías que ya dan claras muestras, sobre todo en Estados Unidos, de que han salido de la recesión y que están en un movimiento ya de recuperación muy evidente desde el punto de vista del sector servicios y desde el punto de vista del sector manufacturero. El hecho de que Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal, haga alusiones a que no quiere solamente percepciones de mejora, sino datos reales, y cuando habla del pleno empleo en Estados Unidos, personalmente como economista creo que es una aberración, porque el empleo es una magnitud que va retrasada, es decir, que para cuando el empleo llega a tener cotas de pleno empleo, tal vez han pasado 2 años de crecimiento sobrecalentado. Por tanto, está haciendo unas declaraciones extremadamente dovish o extremadamente del lado del inversor, ¿no? Es decir, vais a contar con mi apoyo pase lo que pase, es un poco el mensaje, y por eso estamos viendo el comportamiento tan eufórico por parte de los que compran activo de riesgo, ¿no? Dicen, no ven ningún problema, la Fed está ahí, el Banco Central Europeo está ahí. Va a ser muy interesante esta semana cuando tengamos la reunión del Banco Central Europeo, qué hace con el incremento de recompras de bonos que anunció y ha llevado a cabo durante este trimestre, porque el dato de inflación se ha situado en el 2% en Europa. Ya estamos en el objetivo del BCE. ¿Cómo va a explicar? Porque yo creo que va a prolongar esas compras extremas otro trimestre más, pero lo interesante va a ser cómo nos vende esta idea, cómo habiendo llegado al objetivo va a seguir incrementando el QE en lugar de retirarlo, que es lo que lleva prometiendo muchos años. Y ya que hablabas de Estados Unidos, me quiero ir a ese lado del mundo por 2 cuestiones. La primera, por Biogen o Biogen, que ya se ha aprobado, ¿no?, ese fármaco contra el Alzheimer. Se han disparado sus acciones. Me imagino que ya quien no haya entrado antes, ahora no, ya no es el momento, ¿no? Ahora nos dirás tú, Pablo. Y luego también por el Bitcoin, porque después de, bueno, de esa recuperación, ¿no?, de parte del rescate que tuvo que pagar Colonial a sus hackers, un pago que se hizo en Bitcoin, parece que empieza, bueno, pues a flaquear un poco esa seguridad con respecto a la criptodivisa. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo creo que hay una espada de Damocles sobre, no Bitcoin, sino sobre todo el mundo cripto, ¿no? Y es el tema regulatorio. Una de las cosas que más gustan a los inversores en criptomonedas es la sensación de que están en un mundo paralelo al mundo regulado, es decir, los bancos centrales, los gobiernos no tienen un control sobre lo que ocurre con las criptos. Pero siempre hemos dicho que el mayor problema que tienen las criptomonedas es precisamente morir de éxito. Es decir, que si en un momento dado llegan a una cota de reconocimiento, de aceptación suficientemente grande en el mercado, eso lo que va a provocar es que los bancos centrales y los gobiernos empiezan a ver que hay un riesgo frente a aquello que controlan y aquello que manejan. Hemos explicado muchas veces que estamos tendiendo a un modelo japonés en el sentido de endeudamientos cada vez mayores. Ya es muy normal que casi todas las economías desarrolladas tengan más de un 100% de deuda sobre el PIB. En el caso de Japón, un 260%. Eso solamente es posible si tienes control de la divisa, si tienes control del tipo de interés, si tienes control de la masa monetaria. Por tanto, si las criptos llegasen a ser una alternativa a las monedas fiat, no cabe duda de que bancos centrales y gobiernos van a atacar con toda la munición que puedan a este entorno. ¿Cómo? Pues intentando regularlo de alguna manera y, por supuesto, haciendo una persecución desde el punto de vista fiscal, ¿no? ¿Quién está ganando dinero en este tipo de activo y no lo está declarando? Y siempre se va a vestir toda esta política para que no sea recriminada por el ciudadano por la defensa de lavado de dinero negro, mafias que utilizan este tipo de divisa para blanquear, etcétera, etcétera. Por tanto, el mundo cripto va a estar siempre muy cargado de volatilidad. Hemos visto caídas recientes, empezaron siendo por la retirada del apoyo de Musk. Después vimos cómo China empezaba a dejar claro que no quería que se pudiesen hacer transacciones en Bitcoin dentro de su territorio. Esto va a ser un tira y afloja continuo. Habrá veces que los países den un paso a favor, otros en contra, y probablemente vamos a vivir con criptomonedas oficiales y criptomonedas como las que tenemos hoy. Yo personalmente no creo que vaya a cambiar. Creo que la tendencia futura va a ser a que una parte de estas criptos convivan con el resto de activos y yo creo que tienen un futuro esperanzador o que puede ser claramente alcista, pero como digo siempre, son activos extremadamente volátiles. Se llegan a tener correcciones de un 80, de un 90%. Por tanto, a mí me gustan, aprovecharía estas correcciones que se están dando para ir buscando oportunidades de compra, pero que la gente tenga muy claro que lo que inviertes en una cripto tienes que tener la capacidad de soportar stops de casi un 100%, porque hemos visto ya esas situaciones de correcciones superiores a un 90% en 3 ocasiones en Bitcoin. Por tanto, que nadie se piense que esto es como invertir en Iberdrola o en el SP500 o en el euro-dólar. No tiene nada que ver. Así te diría, Pablo, que lo que inviertes en criptos te lo quitas de salud, ¿no? Porque te das unos sustos que no veas. Tienes que estar preparado para ver esas correcciones. Volviendo aquí a nuestro selectivo, tenemos a Acciona que acaba ayer, confirmaba, ¿no?, la salida a bolsa, la próxima salida a bolsa de su filial de renovables y parece que le está yendo muy bien. Ahora mismo es el valor que más sube, 3,36% arriba. ¿Cómo ves este valor? Pues mira, lleva un tiempo consolidando simplemente, sin hacer grandes cosas. Como veis, tuvo un comportamiento muy, muy positivo durante la parte final del 2020, es toda esta subida que veis aquí. Y desde prácticamente inicios de este año, el mercado ha estado, en este caso Acciona, ha estado bastante lateral. Pero este tipo de formaciones son muy constructivas. Lo que quiero decir con esto es que lo normal es que las figuras de este estilo muestran simplemente pues, que estamos digiriendo, ¿no?, la gran subida que ha habido previamente y cuando se acaba este tipo de formaciones lo normal es proyectar la anchura o del rango de consolidación lateral, lo cual nos llevaría a potenciales objetivos del entorno de 180 aproximadamente.
Por tanto, yo creo que es un valor que tiene buen aspecto y cuando se resuelva esta consolidación lateral, probablemente lo que va a dar pie es a una continuación de una tendencia alcista que lleva funcionando extraordinariamente bien desde prácticamente el año 2010. Estamos en un proceso muy positivo y, por tanto, un valor que creo que merecería la pena comprar si finalmente es capaz de salir de este rango lateral. Y Pablo, otro valor, otro valor o varios valores, ¿no?, por los que quería preguntarte. Ahora estamos muy pendientes de esas elecciones en Perú, de las elecciones en México, porque ahí hay intereses económicos, ¿no?, de grandes empresas nuestras. Entonces, ¿cómo podría afectar que ganase un partido u otro a nuestras grandes multinacionales que están ahí presentes a nivel bursátil? Bueno, ya sabes que aquí la clave siempre es la misma. Cuanta menos incertidumbre haya, mejor. Hemos visto el caso en Chile, ¿no? Con las elecciones para redactar o redactar la Constitución, pues hemos visto que la mayoría ha salido apoyada por partidos de izquierdas y partidos independientes, en lugar de la coalición de centro-derecha. Y eso los inversores lo toman muy mal. Cuando hay un cambio de situación de un extremo al otro, no quiere decir que sea malo, pero sí quiere decir que hay incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, en el caso de Chile lo vimos, la bolsa se desplomó, el peso chileno se devaluó contra el dólar y contra el euro. Es una actitud razonable, es decir, si simplemente entro en una fase que desconozco que pueda ocurrir, directamente el inversor baja su parte de riesgo, reduce parte de su exposición a ese mercado y espera a ver qué ocurre. Por tanto, las elecciones que se están celebrando, yo creo que todo lo que sea continuista es bueno, todo lo que sea cambio radical probablemente va a generar algún tipo de corrección. Y ya por último, Pablo, ¿alguna recomendación en este martes 8 de junio? Bueno, yo estaba mirando, últimamente estamos con las eléctricas hablando muchísimo, ¿no?, del coste de la luz, de si el gobierno puede o no venir a imponer que haya un sobrecoste que tengan que cubrir las eléctricas. Y me preguntan muchos clientes, me preguntan, oye, tal, ¿cómo ves las eléctricas? Digo, es que las eléctricas no hay que meterlas todas en un mismo saco. Por ejemplo, creo que Solaria, si llega aquí, es una compra muy clara, ¿no? Creo que esto es una tendencia de los últimos años y esto para mí es totalmente correctivo, con lo cual, de llegar aquí abajo, creo que hay que aprovechar. En el caso de Iberdrola me ocurre lo mismo. Estoy pensando, bueno, ojalá corrija un poco más Iberdrola para poder capturar una posición de compra en un canal claramente ascendente de Iberdrola, una compañía que lo está haciendo extraordinariamente bien desde el año 2011. Por tanto, estos son oportunidades claras de compra. Pero si me voy a Endesa, al final dices, bueno, Endesa lleva en un rango de consolidación lateral prácticamente 2 décadas, ¿no? Y dices, aquí para mí no tiene ningún atractivo, ¿no?, en este momento. O si me voy a otras compañías, a lo mejor te planteas qué hacer con Siemens Gamesa Renovables, ¿no? Y dices, bueno, pues para mí esto es correctivo también y creo que la zona esta de aquí del 38-50% probablemente sea una buena oportunidad de compra. Pero intentaría evitar aquellas compañías que vienen exhibiendo pues ese tipo de patrón. Aquí tenéis Soltec Power, ¿no? Y dices, ves un patrón claramente descendente. Por tanto, creo que cada vez hay un mercado más de stock picker. Cuando stock picker le llamamos al que busca realmente dónde está la oportunidad. En lugar de irme al concepto de todo el sector, intentaría hacer una pequeña indagación, ¿no?, de cuáles de los valores de ese sector tienen realmente estructuras positivas y estas correcciones hay que aprovecharlas para comprar, y cuáles otros tienen tendencias o estructuras negativas y por mucho que corrijan, creo que no merece la pena entrar ahí. Pues Pablo Gil, muchísimas gracias como siempre. Apuntadas quedan esas recomendaciones. Un saludo y feliz día. Igualmente, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros